No me lo quites. ¿Alguna vez has sentido que Dios permitió que se derrumbara justamente aquello que más valor tenía para ti? Hace algunos años escuché la historia de un padre que descubrió que su hijo era adicto a las drogas. Hablaron, lloraron, le rogó que aceptara ayuda, pero siempre volvió a lo mismo. Entonces tomó una decisión que su hijo jamás le perdonó. Vendió el automóvil que durante años habían restaurado juntos. Era mucho más que un coche, era el lugar donde reían, donde soñaban, donde todavía podían hablar. Cuando vio cómo se lo llevaban, el muchacho sintió que su padre acababa de destruir lo único bueno que le quedaba. Años después, ya libre de aquella esclavitud, entendió algo. Su padre nunca quiso destruir su alegría, quiso destruir lo que estaba destruyéndolo a él. Episodio 195, Miqueas del 1 al 7. Miqueas predicó casi al mismo tiempo que Isaías, pero mientras Isaías hablaba principalmente a reyes, Miqueas caminaba entre agricultores, viudas, campesinos, familias comunes y vio algo muy peligroso, una nación convencida de que Dios jamás permitiría que todo se derrumbara. Sin darse cuenta, habían confundido la paciencia de Dios con su aprobación. Número 1. El corazón puede acostumbrarse tanto al pecado que deja de verlo. Miqueas denuncia jueces corruptos, sacerdotes vendidos, profetas que cobraban por anunciar paz y gobernantes que robaban las tierras de los pobres. Lo sorprendente es que todos seguían diciendo, Dios está con nosotros. No estaban rechazando a Dios, simplemente habían aprendido a convivir con aquello que Dios odiaba. Después del accidente del transbordador Challenger, los investigadores descubrieron algo inquietante. Durante años los ingenieros habían visto pequeñas fallas, como nada grave ocurriría. Cada nueva anomalía parecía menos importante que la anterior, hasta que un día todo explotó. Hoy los psicólogos llaman a esto la normalización del desvío. No cambias de dirección de golpe, te acostumbras centímetro por centímetro. Eso mismo le ocurrió a Israel. Cuando Miqueas denuncia que robaban tierras, está recordando un pecado que todos conocían, la viña de Nabot. Acab no robó solamente un terreno, destruyó la herencia que Dios había entregado a una familia. La codicia siempre promete comodidad, pero termina destruyendo personas. Por eso Dios interviene, no porque disfrute el juicio, sino porque ama demasiado como para llamar bueno lo que está destruyendo a su pueblo. Número 2. Cuando Dios derriba algo, casi siempre ya está pensando en lo que va a construir. Miqueas anuncia algo imposible de creer. Jerusalén será destruida. El templo quedará en ruinas y el pueblo irá cautivo a Babilonia. Cuando Miqueas dijo eso, Babilonia todavía ni siquiera era la gran potencia del mundo. Sin embargo, aproximadamente siglo y medio después ocurrió exactamente como Dios lo había anunciado. Eso no demuestra solamente que Dios juzga, demuestra que Él gobierna la historia. En 1993, miles de personas se reunieron en Las Vegas, no para inaugurar un edificio, sino para verlo desaparecer. El enorme hotel The Dunes fue demolido en pocos segundos. Desde lejos parecía una tragedia, pero los ingenieros no estaban improvisando. Los planos del nuevo proyecto ya estaban terminados antes de presionar el detonador. La demolición nunca fue el destino, era el comienzo. El escritor inglés C.S. Lewis escribió algo parecido. Decía que cuando invitamos a Dios a nuestra vida, esperamos que repare una ventana o arregle una gotera, pero de pronto empieza a derribar paredes y pensamos que algo salió mal, hasta descubrir que nunca quiso remodelar una pequeña casa, estaba construyendo un palacio. Muchas veces nosotros solo vemos los escombros, Dios ya está viendo la casa terminada. Y por eso en medio del anuncio del juicio, Miqueas sorprende con una promesa. De Belén, Éfrata, saldrá el rey. Israel esperaba un libertador político. Dios envió al pastor que vencería al pecado, a la muerte y a la tumba. Y ese rey nació exactamente donde Miqueas dijo. Unos 700 años después, la historia confirmó lo que Dios había prometido. Número 3. Dios no quiere impresionar tus ojos, quiere transformar tu corazón. Hay un versículo de Miqueas que probablemente has escuchado muchas veces. Él te ha declarado lo que es bueno, hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Aquí aparece un anacronismo muy común. Algunas personas presentan Miqueas 6:8 como si fuera el Evangelio, o como si Dios estuviera diciendo, compórtate bien y ganarás mi favor. Pero eso no es lo que está ocurriendo. Miqueas está hablando a un pueblo que ya pertenecía al pacto. No les está enseñando cómo obtener salvación, les está recordando cómo debía vivir un pueblo que decía conocer a Dios. Porque el problema nunca fue la falta de ceremonias. Sacrificaban animales, celebraban fiestas, cantaban himnos, pero su corazón ya caminaba lejos del Señor. Hay una escena hermosa en el libro El jardín secreto. Cuando Mary encuentra el jardín, todo parece muerto. Las ramas están secas, las espinas cubren los caminos. Cualquiera concluiría que ya no vale la pena salvarlo. Entonces llega el viejo jardinero, empieza a cortar, arranca la maleza, poda ramas, remueve la tierra. Si alguien pasara por ahí esos días, pensaría que el jardín quedó peor que antes. Pero el jardinero sabía que no estaba destruyendo el jardín, lo estaba preparando para que volviera a florecer.
Así actúa Dios muchas veces. Lo que nosotros llamamos pérdida, Él muchas veces lo llama poda. Lo que nosotros llamamos final, Él muchas veces lo llama preparación. Por eso el libro termina de una manera tan inesperada. Después de anunciar el juicio, Miqueas no termina hablando del juicio, termina hablando de Dios. Dice, yo miraré al Señor. Y luego hace una pregunta extraordinaria. ¿Qué Dios hay como tú que perdona la maldad y pasa por alto la rebelión? Finalmente declara que Dios arrojará nuestros pecados a lo profundo del mar. Ese siempre fue el objetivo, no destruir a su pueblo, salvarlo, porque el juicio nunca fue la última palabra, la misericordia sí. ¿Recuerdas el padre del principio? Durante mucho tiempo su hijo creyó que había perdido lo más importante de su vida. Años después comprendió que su padre nunca quiso destruir su futuro, quiso destruir aquello que estaba destruyendo su futuro. Quizá hoy hay algo en tu vida que parece un derrumbe, una puerta que se cerró, un sueño que terminó, una relación que cambió y todavía no entiendes por qué. Miqueas nos recuerda que Dios nunca disfruta el juicio, su propósito siempre ha sido la restauración. Y cuando Él derriba algo es porque ve un futuro que nosotros todavía no alcanzamos a imaginar. Oremos. Señor, cuando no entendamos lo que estás permitiendo, ayúdanos a confiar en tu carácter. Enséñanos a caminar humildemente contigo, a amar lo que tú amas y a descansar en la certeza de que aún tus disciplinas nacen de tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiera terminar con una pregunta. ¿Qué es eso que hoy parece un derrumbe? Y si algún día descubrieras que Dios nunca quiso destruir tu vida, sino destruir aquello que estaba destruyéndote. Te leo en los comentarios. Mañana seguimos caminando. Suscríbete para continuar leyendo la Biblia con nosotros y recuerda que la respuesta a qué pasa después de morir empieza aquí, leyendo la Biblia y conociendo a Dios.